Hola, ¿cómo están, compañeros fabricantes? A todos los colegas de Latinoamérica les mando un saludo, sobre todo a aquellos que se han comunicado con nosotros, haciendo saber sus comentarios, sugerencias y sobre todo buena vibra. Acompáñame a este nuevo proyecto aquí en Aeromotion. El día de hoy vamos a hacer un trabajo al que le vamos a llamar producción desatendida. En realidad la parte es muy sencilla, es una pieza de acero de cold roll de 3 octavos, 10-18, en el cual solamente lleva una rosca M4 y lleva un diámetro en el otro extremo donde se guía en un bracket o soporte, el cual va soldado. Lo interesante de este trabajo es que nuestra máquina trabaja ciclos de 90 minutos sacando 60 piezas automáticamente, es decir, de forma desatendida. El material lo estamos alimentando en barras de 4 pies. En este caso vamos a sacar una corrida de 1200 piezas. De cada barra salen 60, son 20 barras. Nuestra barra se carga por la parte trasera del tubo del spindle de esta forma. El tiempo de ciclo es muy corto, es de 1 minuto con 20 segundos. Después de tronzar la pieza, la atrapamos en nuestro par catcher, aquí en la charola, y automáticamente la pinza del bar puller vuelve a alimentar la barra, y eso lo hace por ciclos de 60 piezas de la barra en un ciclo de 90 minutos, en el cual nosotros podemos hacer cualquier otra actividad de aquí de la organización. Las herramientas son muy sencillas, es nuestra herramienta de careado para hacer el refrentado de la barra, y simplemente utilizamos nuestra broca de centro, nuestra broca para la rosca de M4, nuestro machuelo M4, en este caso es un machuelado rígido, y como lleva una especie de cabeza en un extremo, lo hacemos con una herramienta ranurado y por último la cuchilla tronzado. En nuestro control HAS se utiliza el programa de la siguiente forma. En lugar de tener un M30 como fin de programa, se utiliza un M99, el cual se utiliza en los ciclos de subrutina de programa. Antes del M99 se expone la variable número 1, en el cual cada vez que ejecuta un ciclo le suma un nuevo contador a la variable número 1, que es la contador principal del programa. Y en nuestro inicio de programa tenemos la condición que si la variable número 1 es igual o mayor a 60, entonces sí aplica M30. De esta forma lo que hace el programa es contar cada ciclo y terminar cuando el contador es igual a la variable que nosotros especificamos. En este caso yo definí 60 piezas, al ser igual o más grande de 60, entonces sí aplica el M30, que es el fin del programa, y la máquina se detiene. Para esto tenemos en la página de timers nuestros contadores de M30. En este caso, como les dije, utilizamos el contador número 1. Antes de iniciar tenemos que resetearlo. Yo por seguridad reseteo los dos. Este es el contador en el cual cada vez que hace un ciclo le va a sumar un nuevo ciclo ahí, y al llegar a la definición que nosotros especificamos, en este caso 60, entonces aplica el M30. Aquí con respecto a nuestra preparación del chuck, la barra sale 1 pulgada con 800 milésimas, que es la distancia mínima para que caiga aquí en el área de nuestro par catcher o atrapador de piezas. Pues bien, después de haber explicado el contador, el setup de la pieza y de las herramientas, vamos a ver las operaciones. Detuvimos el primer ciclo para que vean que aquí ya tenemos en nuestro par catcher la primera pieza. Adicionalmente, nuestro contador dice que ya contó la pieza número 1, y por favor vean el tiempo de ciclo, aquí está, fue de 1 minuto con 26 segundos. Después de haber visto esto, la máquina va a repetirlo 59 veces más, va a trabajar de forma desatendida, hace todas las operaciones, atrapa las piezas, alimenta la barra y simplemente se detiene 90 minutos después cuando nos dice que la barra terminó. Lo único que tenemos que hacer otra vez es volver a tomar nuestra barra, volver a alimentarla y vuelve a trabajar otros 90 minutos. Esto lo vamos a hacer hasta terminar las 20 barras para hacer la corrida de 1200 piezas. Espero que te haya gustado esta información y que sea útil para poder trabajar a tu turno de forma desatendida. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden, hay que aprender todos los días algo nuevo y ser humildes para seguir aprendiendo siempre. Hasta luego.